Bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar cómo Cristina Fernández de Kirchner ha logrado encolumnar detrás de la causa vialidad a todo el peronismo y unificar a todo el Frente de Todos detrás de su defensa en la causa vialidad. Y de alguna manera el kirchnerismo especialmente ha encontrado una nueva mística. Ahora van a ver cómo esto lo reconoce el propio Andrés Larroque, el número 2 de la Cámpora, una nueva mística o un nuevo relato detrás de la defensa de Cristina frente a la supuesta persecución política de la justicia. Y eso, de alguna manera, la vuelve a poner desde el punto de vista político en el centro de la escena a la vicepresidenta de la Nación, con miras al 2023. Ahora vamos a analizar si efectivamente lo que está haciendo Cristina es armar, si se quiere, un relato político para unificar nuevamente al peronismo detrás de su candidatura el año próximo. Pero también eso de alguna manera está generando un resultado, si se quiere, positivo para la gestión de gobierno, que es que Cristina está entretenida con su causa personal y de defensa en Comodoro Pi, la causa vialidad, y junto con Cristina todo el aparato que la rodea, y no se involucra o no opina sobre el rumbo económico. Y vamos a hablar un poquito del rumbo económico, antes de meternos en el tema Cristina, que insisto, tiene entretenida a la política, pero de alguna manera también está construyendo políticamente con ese relato para el 2023, sobre la tarea muy difícil que tiene por delante Sergio Massa, el ministro de Economía, en este momento, que está avanzando silenciosamente en tratar de construir tres anclas para estabilizar la economía y para estabilizar eventualmente los precios a partir de algún momento de septiembre, de octubre. Agosto, ahora van a ver, está muy jugado. Y fundamentalmente está tratando de que la economía salga de la dinámica de crisis total que había generado no solamente los desbalances que ya se mantenían en esta economía de los últimos años, sino también la pelea por el rumbo entre Cristina Guzmán y Alberto Fernández. Es decir, una pelea que generó algo insólito, que es que por un lado la vicepresidenta estuviera bombardeando permanentemente al ministro de Economía y al presidente Alberto Fernández en una pelea feroz que amenazaba a la institucionalidad, pero sobre todo el ministro de Economía, avalado por Alberto Fernández, haciendo todo lo contrario de lo que significaba el programa económico del acuerdo con el FMI. Por ejemplo, primer punto del ancla que está tratando de sujetar el ministro de Economía Massa y que se había desordenado totalmente en medio de la pelea, pero también con el ministro de Economía Martín Guzmán expandiendo el gasto público en el primer semestre fuertemente por arriba de la inflación. Entonces había una situación insólita, que era que Guzmán había firmado un acuerdo con el FMI, decía que iba a encauzar los números con el FMI, Cristina lo criticaba a Guzmán por ese acuerdo con el FMI y el supuesto ajuste, y Guzmán, en vez de hacer un ordenamiento de las cuentas fiscales, las estaba desordenando totalmente. Y ahí está el primer punto del ancla que está silenciosamente tratando de, en este momento, lanzar el ministro de Economía, Sergio Massa. El ancla fiscal, con la quita de los subsidios y con un recorte de gasto público en términos nominales en sectores sensibles. Insisto, el acuerdo con el fondo en este primer semestre del año, que lo tuvo a Guzmán como ministro de Economía en el medio de la pelea Cristina-Alberto Fernández, estaba totalmente desordenado. El gasto público estaba creciendo 12 puntos por arriba de la inflación. Y fíjense los números de lo que propone en este ordenamiento fiscal Sergio Massa, el primer cuadro vinculado con este punto del orden fiscal. Bueno, tiene que ratificar la meta de déficit fiscal de 2,5%
del PBI, que la ha ratificado, no solamente porque hay una revisión ahora en septiembre con el Fondo Monetario, sino porque si sacás esa ancla de la economía, se desordena todo, y no solamente los precios, sino el tipo de cambio y el riesgo de la espiral inflacionaria. Y para eso, Massa ha implementado en tiempo récord lo que venía discutiendo Guzmán desde marzo de 2021. La quita de subsidios para luz y gas fundamentalmente, también para otros sectores, por ejemplo el agua, pero fundamentalmente luz y gas. Una quita de subsidios que en términos de ahorro para este año solamente se aplica en 4 meses, septiembre, diciembre, va a ser poco menos de 50.000 millones de pesos y es solamente 0,6% del PBI. Para alcanzar este 2,5% del PBI, nosotros veníamos diciendo, Massa tiene que ajustar 600.000 millones de pesos, 650.000 millones de pesos, 0,7% del PBI, y la quita de subsidios que se anunció y se va a empezar a aplicar a partir de septiembre es una partecita muy pequeña de ese ordenamiento fiscal que está tratando de hacer el ministro de Economía. El impuesto a las ganancias, que va a tener un anticipo especial para un segmento de empresas que le va a reportar este año ingresos extra que no estaban previstos por 250.000 millones de pesos, es mucho más importante, 0,3% del PBI. De alguna manera eso le va a servir para compensar el gasto extra del aumento a jubilados por 3 meses. La suma fija ahora está clara, en un ratito vamos a hablar qué pasa con los jubilados en este final de año, que significan 120.000 millones de pesos adicionales de gasto y gran parte se va a compensar con ese ingreso extra del anticipo adelantado de los anticipos de ganancias de las empresas. Después está el ahorro que anticipamos a principio de esta semana, una decisión administrativa que aparece sorpresivamente en el boletín oficial, firmada el fin de semana, en el cual hay recortes de gasto netos por casi 130.000 millones de pesos. Es un ahorro de casi 0,2% del PBI, obviamente en áreas algunas sensibles, fundamentalmente obra pública, que no se había ejecutado en la primera parte del año, y Massa ahí lo que hace es, lo toma como ahorro para tratar de ordenar las cuentas públicas. Y finalmente, si no hace nuevos recortes en otras áreas, y ojo que sigue estando en la mira las transferencias corrientes y de inversiones en las provincias, de obra pública en las provincias, gran parte del recorte acá tiene que ver con eso. Bueno, lo que va a tener que hacer el ministro de Economía en la segunda parte del año es que la inflación le genere una recaudación, como ocurrió en julio, arriba del 80% anual de incremento de la recaudación, 83% anual de incremento, y ponerle un tope al gasto público que no supere el 70% anual o 75% anual. De esa manera la propia inflación le va a generar ingresos adicionales que no estaban provistos por más de 300.000 millones de pesos y logra topear el gasto público. Es decir, si logra mantener firme la idea de que el gasto público, como que ocurrió en julio, crece al 68% y los ingresos fiscales, la recaudación tributaria, crece al 83%. Si eso lo logra mantener hasta fin de año, va a lograr cerrar las metas con el FMI en 2,5% de déficit fiscal primario. Primer ancla que trata de poner Massa en términos de la herencia que le había dejado Guzmán en medio de la pelea Cristina-Alberto Fernández. En un ratito va a contar Claudio Zlotnik cómo impactó esta primera señal fiscal en estos 3 primeros días de la semana, porque mientras Cristina hace el show político en tribunales y de alguna manera encolumna al peronismo, bueno, estos primeros 3 días de la semana en los mercados para Argentina, desde el punto de vista de los bonos públicos y demás, hubo alguna reacción positiva. Claro, tanto lunes como martes como miércoles, en coincidencia con el ingreso de Gabriel Rubinstein, este economista superortodoxo al gobierno como viceministro de Massa, y en coincidencia con este anuncio de ajuste en las cuentas públicas, bueno, se redundaron en
fuertes subas en los bonos y en las acciones que se reeditan en este momento. En este momento, además de haber tenido en los primeros 2 días de la semana subas en los bonos de entre 5 y 6%, ahora están los bonos en dólares con alzas de entre 3 a 4% adicional. Claro, uno dice, en medio del zafarrancho político que generó Cristina cruzando al tribunal, a la justicia, las declaraciones, que el lawfare, bueno, todo el show político que vimos en el día de ayer, tercer día consecutivo, los bonos están repuntando fuertemente. Es decir, que hay inversores que están comprando bonos de deuda argentinos que están en el piso, pero tercer día consecutivo con suba fuerte. Lo que están viendo es que mientras el show político de Cristina se despliega, silenciosamente hay un intento en el nuevo equipo económico, con Massa y con Rubinstein a partir de esta semana, de ordenar la primera pata, que es la fundamental, la pata fiscal. Después volvemos con este tema. Sí, claro. El otro tema clave y la segunda ancla que está tratando de lanzar Massa es emisión cero y tasas de interés real positiva. Es decir, mientras Guzmán venía en la pelea con Cristina, Alberto Fernández haciendo el show, Cristina diciendo que estaba ajustando y que llevaba un rumbo económico equivocado, tenías una tasa de interés que era 30 puntos menor a la que tenés ahora con el nuevo ministro de Economía. Es decir, tenías tasas reales negativas, estaban por debajo de la inflación y por debajo de la evolución del dólar oficial. Massa hace la de manual, que la tasa de interés remunera los pesos más que la inflación y eventualmente más que la devaluación. Y el tercer punto, después vamos a volver sobre este tema, que es ahí donde suenan las alarmas y hay una carrera contrarreloj. Massa está tratando de recomponer urgente reservas del Banco Central que están 5.000 millones de dólares abajo de la meta con el FMI en septiembre. Y esto también es otro de los puntos insólitos que dejó Guzmán. Guzmán hizo los deberes para cerrar el tema de reservas con todo tipo de artilugios en junio. Empieza la corrida cambiaria en junio. En junio se dan cuenta que no les alcanzan los dólares, cierran el pago de importaciones, se desbandan los precios, Guzmán se eyecta. Y ahora hay un Banco Central que no tiene reservas disponibles para intervenir en el mercado cambiario, está en el peor momento del año, donde hay menos oferta de dólares, tratando de recomponer las reservas. Después vamos a contar un poco cómo estas tres anclas, si logra consolidarlas, fundamentalmente la fiscal y monetaria, todo indica que lo va a poder hacer, y hay una gran duda respecto a los dólares, si aparecen o no en las próximas 3 semanas los dólares en el Banco Central, pueden generar una dinámica de alejarse de la crisis, pero fundamentalmente si se acumulan los dólares en el Banco Central. Vuelvo al tema inicial que habíamos dicho, que es la reaparición de Cristina, poniendo como eje de la escena y del debate político su propia causa, la causa de vialidad que está en este momento llevando adelante en el juicio oral, el tribunal que está juzgando las responsabilidades en esta causa. Está el doctor Félix Lonigro. Gracias, doctor, por venir. Un placer. En un ratito le voy a preguntar si hay alguna posibilidad de, si Cristina es condenada eventualmente en esta causa, que haya un indulto presidencial, porque parece dividida la biblioteca entre los constitucionalistas respecto a si cabe o no la posibilidad de un indulto. Todo esto no es un invento, sino que todo esto surge a partir de que uno de los abogados o doctores en derecho de referencia del kirchnerismo, el doctor Zaffaroni, ex miembro de la Corte, hoy sale a pedir el indulto presidencial de Alberto Fernández a Cristina si Cristina es condenada en esta causa. Pero lo que quiero mostrar, y lo sumo a Carlos Fara, cómo ha alineado Cristina a todo el peronismo, como no lo había logrado hacer en los 2 años y medio de gestión de Alberto Fernández, donde el peronismo iba por un lado, intendente, gobernadores, el propio presidente Alberto Fernández con sus colaboradores, y nadie prestaba atención a las causas judiciales de Cristina. Y a partir del juicio oral, Cristina ha logrado generar una especie de mística de que ahora las banderas del peronismo es la causa de Cristina para que no la metan presa o no la proscriban el año que viene. Fíjense algunas declaraciones muy fuertes de Guado de Pedro, Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, que es uno de los hombres, si se quiere, más moderados de la cámpora, pero que marca y traza un poco el rumbo. Dijo Guado de Pedro: quieren proscribir a Cristina como lo hicieron con Lula, en la mística de la proscripción. Y sobre todo, el número 2 de la cámpora
Andrés el Cuervo Larroque, que hasta hace 2 meses, lo mismo que Cristina, estaba entretenido en bombardear la política económica de Guzmán Alberto Fernández, y que hoy ha encontrado, y él mismo lo expresa mejor que nadie, cuál es la mística del gobierno encolumnado detrás de la causa de Cristina. Da esperanza lo que se vio en estas 48 horas y que Cristina se haya plantado como se plantó, dijo Larroque, y agrega el número 2 de la Cámpora, Máximo Kirchner, el número 1 está en silencio. Se necesitaba que el peronismo se despierte. Estamos en un momento gris, como si la agenda del peronismo, obviamente parte de la agenda del peronismo es tratar de que a Massa le vaya bien. Digamos, de hecho, los gobernadores fueron los que más presionaron para que Massa pueda pegar un giro en la dinámica de crisis que venía en la pelea Cristina, Guzmán, Alberto Fernández. Pero parece que hoy la mística del peronismo es defender a Cristina en la causa vialidad. Están floreciendo un montón de movilizaciones de norte a sur en apoyo a Cristina y al peronismo, como insisto, como si hoy la principal preocupación no fuera la crisis económica profundísima, 90% de inflación pisos y Massa logra estabilizar, y el eje del nuevo relato fuera a Cristina la quieren meter presa, y esto en columna detrás a todas las fuerzas del peronismo. Y no sé si hay una declaración más de Larroque, esta es la última. Esto que pasó con Cristina levantó el espinel para los compañeros y compañeras, fue volver a resurgir y respirar aire nuevo. A la militancia la ordenó. Está reconociendo el propio Larroque que no había nada por qué militar, es decir, no encontraban, no podía militar el gobierno de Alberto Fernández, la política económica, el acuerdo con el fondo, y encontraron el militar la lucha de Cristina frente a la justicia en la causa vialidad.